Exaltación Juvenil, palabra de vida eterna. Pastor Robin Boswell. Palabra de vida eterna acá en Exaltación Juvenil, gracias al apoyo de Iglesia de Dios Pentecostés Jesucristo Agua Viva. Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será próspera en aquello para lo cual la envié. Nuestra reflexión acá en Exaltación Juvenil, compartiendo palabra de vida eterna. Salmos capítulo 24, verso 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Dos interrogantes a resolver, la segunda de ellas: ¿y quién estará en su lugar santo? Bien, la respuesta es quien viva en santidad estará en ese lugar santo. Así que qué importante juventud, qué importante pueblo de Dios, que podamos mantenernos en la santidad. De hecho, la misma Escritura nos hace saber que sin santidad nadie verá a Dios. Es importante entonces comprender cuánto valor tiene la santidad en el corazón de Dios para permitir que un día solo aquel que viva en santidad le pueda ver. Hoy en día estamos inmersos en un mundo en donde el pecado está a la orden, las tentaciones también están allí a la orden, el enemigo, Satanás, está allí para presentarnos todo tipo de tentación con el fin que nos pueda separar de lo que es la presencia de nuestro buen Dios, pero depende de cada uno de nosotros. Joven, señorita, usted decide si se separa o no de Dios. Usted decide. Cierto es que Satanás le va a presentar tentaciones para pecar, pero cierto es también que quien decide es usted. Por eso es importante que hoy consideremos cuán importante es vivir en santidad. En 2 Corintios capítulo 7 verso 1 nos dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad no es más que vivir apartada del mundo, es decir, no participar de lo que el mundo ofrece, hablando de todo ello que desagrada a nuestro Dios y que va en contra de su misma palabra. La motivación es: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y es que, sabe, mientras estamos acá en la tierra, estamos expuestos a contaminarnos de cualquiera sea la circunstancia que nos llegue a provocar incluso el deseo de pecar. Y por eso es que tenemos que limpiarnos a cada momento. Dice perfeccionando la santidad, y es que es una batalla que tenemos a diario. A diario estamos batallando. Recuerde que la misma Escritura nos enseña también que hay una batalla constante entre la carne y el espíritu. La carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, y por eso es que debemos mantener una vida activa espiritualmente ante nuestro Dios. Sabe que la santidad se logra si nosotros nos mantenemos constantemente en la oración, nos mantenemos constantemente hablando con Dios, también leyendo de su palabra, alabándole, exaltándole, adorándole, escuchando de su formas en las cuales vamos a ir perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué pasa entonces con aquel joven, aquella señorita que ni siquiera ora, que ni siquiera lee la palabra, o quizá mucho menos alaba o exalta a Dios, adora, o en el peor de los casos ni siquiera le nace escuchar la palabra? Directamente podríamos decir, no está en santidad. Porque si no hace ello, entonces ¿qué es lo que hace? Definitivamente mucha juventud hoy vive en el mundo, vive satisfaciendo los deseos de su carne. En lugar de hablar con Dios, habla con otras personas usadas por el enemigo que le tergiversan sus pensamientos y le llevan a pecar. No lee la palabra, lee cualquier otra cosa menos la palabra del Señor. No alaba a Dios, ni exalta a Dios, ni le adora, sino más bien exalta al mundo con la música del mundo. Así que qué importante es saber si estamos o no viviendo en santidad.
¿Quién subirá al lugar santo? Es la interrogante. Pues para poder estar en ese lugar santo tenemos que vivir también nosotros en santidad. Primera de Pedro capítulo 1 verso 15 nos aclara y dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. En toda vuestra manera de vivir, esto es en todas las áreas de nuestra vida, juventud, pueblo de Dios. Que si estamos en casa tenemos que procurar vivir en santidad, obedeciendo siempre en casa a papá y a mamá, padre y madre también haciendo lo propio, no como dice la escritura, no exasperéis a vuestros hijos, sino más bien enseñándoles la palabra. Allí se va perfeccionando la santidad. Decirle a su niño, a su niña, a su joven, a su señorita: esto es malo porque la palabra dice esto, dice aquello. O bien muchas veces en la calidad de hijo e hija, viendo que papá o mamá están actuando de forma incorrecta, también a la luz de la palabra decirles con respeto, por supuesto: lo que usted hace no es correcto porque la palabra de Dios dice esto, dice lo otro. Eso es perfeccionar la santidad en casa, en el hogar. Pero también cuando está fuera de casa, tiene que vivir en santidad, juventud. En el trabajo, si Dios ya le da la oportunidad de trabajar, tiene que procurar guardarse allí. Quizá va a tener compañeros de trabajo, compañeras de trabajo que no aman a Dios, que quieren satisfacer los deseos de su carne, y no va a faltar la invitación: vamos, vente con nosotros, vamos, nos vamos a divertir y esto y lo otro. Y está la tentación allí. ¿Qué dirá usted, joven? ¿Qué dirá usted, señorita? ¿Tendrá la capacidad de decir no, porque yo vivo en santidad? ¿O quizá va a ceder y se va con ellos también? Es importante que allí usted guarde la santidad. ¿Sabe? Tienen que saber que usted es un hijo o una hija de Dios. El Señor Jesucristo dijo: y por sus frutos los conoceréis. Así que la santidad da frutos, porque verán algo diferente en usted. Dirán: este es diferente, esta es diferente. Y aunque eso le represente quedarse solo o sola, no le importe. Que le importe más agradar a su Dios en santidad. Esto es en el trabajo, de pronto también en lo que es la etapa de estudio. En cualquiera sea la edad, allí seguramente va a estar la tentación también para desagradar a Dios. Hoy la niñez está viviendo una etapa muy difícil porque la tecnología está absorbiendo en muchos niños y niñas su mente, provocándoles aprender cosas incorrectas, cosas que desagradan a Dios. Y así que si usted, de padre y madre de familia, es santo porque perfecciona la santidad día a día, procure también enseñarle a su niño, a su niña, cuán importante es la santidad, guardarse para Dios. Igualmente la juventud, más aún en esa etapa en donde se ofrece mucha tentación, viene el diablo a distorsionar en muchos jóvenes y señoritas su mente, haciéndoles creer que lo que hacen es correcto cuando es incorrecto ante la palabra del Señor. Por eso es importante, juventud, que usted hoy analice cómo está su vida, si está viviendo en santidad. Le recuerdo que para tener una idea si estoy o no en santidad es porque estoy dependiendo de Dios y es porque estoy en constante comunicación con Él a través de la oración de su palabra, porque me nace exaltarle, me nace adorarle, me nace escuchar de Él. Eso me hace saber que estoy perfeccionando la santidad en mi vida. Mas si usted no lo está haciendo, procure hacerlo, porque el tiempo pasa, la vida es efímera, se termina pronto, y de no estar en santidad, como bien dice la Escritura, no le vamos a ver a Dios si así fuese. Él dice: sin santidad nadie me verá. Así que importante entonces mantenernos en santidad. ¿Es difícil? Sí, es difícil porque hay una oposición muy grande, pero no es imposible porque el que quiere puede. El Señor dice en su palabra que Él pone en cada uno de nosotros el querer como también el hacer, así que de nosotros depende. Así que en el área académica es importante entonces que usted guarde también su vida en santidad, joven, señorita, más aún allí en donde a la orden va a estar la tentación y el pecado. Muchos jóvenes y señoritas lamentablemente están fuera de lo que es el evangelio y tienen otra idea de la vida. Creen que vivir es satisfacer los deseos de su carne y ahí se van
a hacer todo tipo de actividades que no agradan a Dios, usted cuando tenga esa invitación, joven, señorita, diga no, no, y no, porque vivo en santidad. Y más aún también en el área de su vida espiritual, en la iglesia o en la congregación en donde usted puede estar, procure vivir en santidad allí también, demuestre esa santidad ahí también. Si le sirve al Señor, demuestre esa santidad haciendo ese servicio en lo que es una excelente calidad, recordando que lo que hace para el Señor lo hace y no para los hombres. Así que la santidad es vivir apartado del mundo. El Señor Jesucristo oró y dijo: Padre, santifícalos en tu palabra es verdad. Así que la forma más próxima para lograr esa perfección en santidad es viviendo a través de la palabra. Por eso razón tiene el salmista cuando dice: ¿y con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra es la respuesta correcta. Así que importante, juventud, que usted también tenga conciencia que hoy, mientras está en esta tierra, van a haber muchas cosas lícitas para que usted pueda practicarlas, pero no le van a convenir. Así nos dice la Escritura: todo es lícito, pero no todo conviene. Por eso el consejo es: examinadlo todo, retened lo bueno y desechad lo malo. Así que analice bien, juventud, qué está viviendo, con quién está conviviendo, y de no llevarle ello a la perfección de la santidad, aléjese de ahí, salga de ahí ahora que todavía tiene tiempo y tiene vida. Garantice su salvación procurando la perfección en la santidad. Y entonces usted podrá responder a esta interrogante: ¿y quién estará en su lugar santo? Usted podrá decir: yo, porque vivo en santidad, porque perfecciono mi vida a cada día en santidad. Así que el consejo, la motivación o bien incluso la ordenanza es: sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Así que ánimo, juventud, que Dios les bendiga grandemente, buscando siempre la presencia de nuestro Dios, porque recuerde, sin santidad nadie verá a nuestro Dios. Que Dios le bendiga grandemente. Dios bendiga su palabra. Oración de fe. Y si fuera el caso que usted no está en santidad, está viviendo en el mundo, hoy puede acercarse a nuestro Dios en una oración como esta. Amado Dios y Padre, que estás en gloria, reconozco que tú eres mi Dios, que tú me formaste, me diste un propósito, y gracias por recordarme lo importante que es la santidad. Señor Jesucristo, muchas gracias por estar presente también. Reconozco que eres el Hijo de Dios, que fuiste a la cruz, diste tu vida por mí, moriste, resucitaste al tercer día, lo reconozco, para darme vida eterna. Hoy vengo ante ti, Señor, y te pido perdón. Perdóname por todos los pecados cometidos. Te recibo como mi Señor y Salvador, y te ruego, escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdóname, perdóname. Sé tú mi Salvador siempre. Espíritu Santo, muchas gracias por estar también presente. Gracias por guiarme, por mostrarme la verdad en el camino del Evangelio. Ayúdame, fortaléceme para mantenerme firme en este camino que es poder de Dios para mi salvación. Gracias, amado Dios, por permitirme hoy recordar cuán importante es la santidad para un día verte cara a cara. Dame fortaleza, sabiduría, conocimiento, inteligencia para lograrlo, y así un día estar contigo para siempre. Gracias, amado Dios, es mi oración en el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo. Suscríbete a este canal Exaltación Juvenil, Palabra de Vida Eterna. Pastor Robin Watsberg. Dios te bendiga.